trabajar un poquito con el capítulo 37 de Ezequiel. Yo creo que cuando yo me criaba, este pasaje bíblico se cantaba. Déjame ver si me acuerdo de cómo era. Yo nunca lo he oído. Sí, se cantaba. Así. Bendito sea tu nombre, oh Jehová, Dios poderoso, roca de la eternidad. A ti se doblará toda rodilla y tus grandes maravillas las tendrán que contemplar. Los ángeles del mundo, serafines, querubines a millares, te dan gloria sin cesar, postrados a tus pies, te dicen santo, 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 día y noche sin cesar, y doblan sus coronas a sus plantas, dando gloria y alabanza por toda la eternidad. La mano de Jehová fue sobre mí, y su espíritu llevóme a un campo de dolor. El campo estaba lleno de los valles, de los huesos, de las almas que habían muerto sin esperanza y sin Dios. Me dijo, hijo del hombre, profetiza sobre esos huesos secos. Así dice nuestro Dios. Pondré mi espíritu sobre de ellos, pondré carne, pondré nervios, y vivirán, dice Jehová. Yo sé que era así, ¿verdad? Yo nunca lo oí. No sé si era Débora, ¿no? No sé si era Débora. ¿Era Débora? Sí. Pero era así, eso se convirtió en un cántico que lo cantaba, eso fue un cántico de la década del 70. ¿Verdad? Los 10 años. De los 70. ¿Ah? Bueno, pues está bien del 2009. Del 2009 y te complacemos, no hay problema. Pero por eso yo insisto tanto en que se enseñe las escrituras cantando. Sí. Porque se graba fácil. Sí, insisto Los que días se graba. o sea, ya la iglesia, claro, hoy se canta mucho en la expresión de la adoración, pero antes se usaba mucho cántico que estaba vinculado a la escritura y se hacía intencionalmente, pues, porque Los himnos son los que traen un mensaje de la palabra. sí, en aquel tiempo mucha gente no sabía leer ni escribir, entonces se les enseñaba la escritura a base de los cánticos de las historias bíblicas. Y uno todavía al día de hoy no lo recuerda. Jubiloso era uno. Sí. Esa es la historia completa del Calvario. Sí. Jubilosos cantemos gloria, No, ese sí, alabanzas a nuestro Dios. Y ese está ahí. Sí. Ese es Así el es que, primario. pero hoy vamos no a cantar Ezequiel 37, vamos a trabajar con el pasaje bíblico. Dice la Escritura, la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido, sí, vete, bebé, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel,
pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella para Judá y sus aliados, los israelitas. Luego toma otra vara y escribe para José, vara de Efraín, y todos sus aliados, los israelitas. Júntalas, la una con la otra, de modo que formen una sola vara en tu mano. Cuando la gente de tu pueblo te pregunte: ¿qué significa todo esto?, tú les responderás que así dice el Señor omnipotente: voy a tomar la vara de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, que están unidas a él, y la uniré a la vara de Judá. Así haré con ellos una sola vara, y en mi mano serán una sola. Sostén en tu mano las varas sobre las cuales has escrito, de modo que ellos las vean. Y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: tomaré a los israelitas de entre las naciones por donde han andado, y de todas partes los reuniré y los haré regresar a su propia tierra. Y en esta tierra, en los montes de Israel, haré de ellos una sola nación. Todos estarán bajo un solo rey, y nunca más serán dos naciones, ni estarán divididos en dos reinos. Ya no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades, ni actos abominables. Yo los libraré y los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos tendrán un solo pastor. Caminarán según mis leyes, y cumplirán mis preceptos, y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, y mi siervo David será su príncipe eterno. Y haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno. Haré que se multipliquen, y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. Habitaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo. No podemos olvidar, ¿verdad? Que, ¿a dónde cogió la chica? Ah, fue que se quedó allá. Okay. No podemos olvidar
que Ezequiel es un profeta que está en Babilonia y que está profetizando en medio de aquellos primeros 10.000 que fueron llevados junto con el rey, ¿verdad?, hacia las tierras de Babilonia. Y que allí está levantando su voz profética, no para anunciarle a los de Babilonia, a los judíos que están en Babilonia, que van a ser cautivos, porque ya ellos están cautivos. Él está allí para decirle a los judíos de Babilonia que así como ellos están cautivos, el remanente de judíos que quedó en Israel también vivirá la misma experiencia del cautiverio, pero en un grado mayor, porque muchos de ellos, en una cantidad enorme, morirán en Jerusalén como consecuencia de la invasión babilónica, de una segunda invasión babilónica, donde serán prácticamente derribados y destruidos. Y esto será como consecuencia de que Israel, allí en Jerusalén, no ha considerado siquiera los preceptos de Dios. Eso es básicamente el contexto histórico, ¿verdad? Ahí es donde podemos ubicar al profeta. Es un profeta que está profetizando para lo que va a suceder en Jerusalén, pero se lo está profetizando a los judíos que están en Babilonia cautivos. Desde luego, aquí se da un fenómeno dual, porque indistintamente los que están allá en Jerusalén, que van a sufrir una hecatombe, los que están en Babilonia están sufriendo, y están sufriendo por una sencilla razón: están sufriendo porque son cautivos, y nadie, por mejor que esté, a veces yo escucho, ¿verdad?, algunas personas que dicen que las cárceles ahora son hoteles. Mire, las cárceles no serán hoteles jamás. La restricción de la libertad, mire, la restricción de la libertad no se compensa con ningún hotel. A usted lo pueden poner en un hotel de 7 estrellas, no de 5. Pero si le dicen a usted que usted está restricto a una habitación y que de allí usted no puede salir, ese hotel se le convierte en su infierno, porque llana y sencillamente la libertad, oigan, la libertad no tiene precio. Y desde luego, a pesar de que estos primeros cautivos no vivirán la desgracia que va a vivir los que están en Jerusalén, ellos están cautivos, y desde luego están cautivos y están sufriendo dentro de su cautiverio. Ahora, ¿qué es lo que va a decir este profeta llamado Ezequiel, tanto a los que están en el cautiverio de Babilonia como a aquellos que eventualmente vendrán también a esa misma experiencia del cautiverio y que vendrán mucho más lastimados, mucho más dolidos, mucho más heridos, mucho más afectados? Pues que llana y sencillamente habrá un día donde Dios restaurará a Israel. Ahora, desde el verso 1 hasta el verso 14 de este capítulo 37, hay una introducción, ¿verdad?, que aparece en el verso 1 hasta el verso 3. Y en esta introducción se presenta precisamente Ezequiel como un participante de la experiencia. Él está manifestando que ha habido una experiencia trascendente en su vida, y es que ha venido la mano del Señor. Aparentemente lo que él está sufriendo es una experiencia visionaria de una trascendencia tan fuerte que él la describe como si la misma mano de Dios me hubiera agarrado y en el espíritu, ¿verdad?, me hubiera llevado y me hubiera colocado en un escenario, a un lugar muy particular. Y desde luego
dentro de esa visión, él manifiesta y expone que lo han llevado a un lugar donde hay un valle. Y ese valle está lleno de huesos secos. Es una osamenta en demasía, ¿no? Y él está mirando allí cantidad de esqueletos descompuestos, rotos, deshechos, pero es una cantidad enorme de esqueletos humanos que se están viendo en esa visión de ese valle. Y desde luego, dentro de ese proceso, él hace su narrativa de la visión y de la experiencia a base de una interlocución. Dios le hace preguntas. Él, si puede, la contesta. Y hay una pregunta que Dios le va a hacer de inmediato. Y es, óyeme, te estoy presentando este valle de huesos secos. ¿Tú crees que estos huesos puedan vivir? Desde luego, ubíquese usted por un momento en una visión como esta, ¿verdad? Y de repente vea usted cientos de osamentas y cientos de osamentas, y de momento escuche una voz haciéndole una pregunta. ¿Tú crees que estos huesos pueden revivir? Desde luego, la respuesta que da el profeta es una respuesta evasiva. Es una respuesta que en alguna medida no quiere comprometerse. Primero, porque desde el punto de vista de su propia realidad, pues para que era más fácil que no se muriera. Es más fácil no morirse que resucitar, que revivir. Por lo tanto, la respuesta es, mira, aquí el único que sabe esto eres tú. A fin de cuentas, yo estoy frente a esta visión, tú me estás mostrando una visión, yo estoy viendo un valle de huesos secos, tú me estás preguntando qué puede darse dentro de este contexto si hay posibilidad de que estos huesos revivan, y mi respuesta es bien clara, pero a la misma vez evasiva. Yo realmente creo que el único que puede saber si ellos van a vivir, lo eres tú. Desde luego, de inmediato surge entonces una acción simbólica. Y esta acción simbólica se compone de dos bloques. Del primer bloque del versículo 4 al versículo 8, donde dice, entonces me dijo, ¿qué cosa? Profetiza sobre los huesos. Fíjese que aquí no se está discutiendo, Dios no le ha dicho al profeta, yo te voy a decir que van a revivir. Sin embargo, lo que hace es que pone la responsabilidad en el profeta para hacer el oráculo. Es decir, declara tú la palabra. Vamos a ver qué va a suceder. Declara tú lo que puede acontecer. Profetiza sobre de ellos. Y entonces cuando vayas a profetizar, fíjese que aquí es interesante que se le da el contenido de la profecía. Es correcto, eso. Se le está dando el contenido de la profecía. ¿Qué voy a profetizar? Bueno, tú le vas a decir a estos huesos que primero escuchen la palabra del Señor. Y eso, desde luego, es interesante, ¿no? Es decirle a una osamenta, escucha, ¿verdad? Luego le vas a decir que el Señor omnipotente es el que va a declarar una palabra sobre de ellos. Y es una palabra de esperanza. ¿Cuál es esa palabra de esperanza? Yo les voy a dar aliento de vida. Y ustedes van a volver a vivir. Yo les voy a poner tendones. Haré que salga carne. Los voy a cubrir de piel. Les daré aliento de vida.
y ustedes van a revivir. Y desde luego, con la fórmula característica del profeta, que siempre es, y sabrán que yo soy quien, que yo soy el Señor, que yo soy Jehová. Ustedes van a saber que yo soy cuando les meta 4 correazos, y sabrán que yo soy cuando los levante de la desgracia. Porque a fin de cuentas, el profeta dentro de su oráculo le va a hacer saber a Israel la soberanía del Dios que les ha escogido y que les ha elegido. Por el otro lado, en el verso 9 dice: entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, y conjura al aliento de vida, y dile, esto ordena el Señor omnipotente: ven de los 4 vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Es interesante porque aquí hay unas órdenes del Señor al profeta, pero simultáneamente habrá unas órdenes del profeta al Señor. Yo no sé si usted lo ve. Fíjese que en el verso 9 le está diciendo: profetiza ahora, conjura al aliento de vida. ¿Dónde escuchamos por primera vez el aliento de vida? En el Génesis. ¿Ah? ¿Y quién es el que en el Génesis da el aliento de vida al hombre? Jehová. Es Dios mismo. Entonces, fíjese qué interesante que Dios le está ordenando al profeta, pero a la misma vez le está diciendo al profeta: tú vas a ordenar, y vas a ordenar al espíritu de vida. Por ejemplo, trae a que a la experiencia del Génesis, cuando vino que el hálito de vida, el soplo de vida sobre el hombre, dice: y tú le vas a decir a ese espíritu de vida que ahora venga sobre estos huesos y les den vida a estos huesos. Desde luego, esta experiencia que está viviendo el profeta aquí tiene que ser una experiencia ultra trascendente. Cuando uno la mira, porque aquí se está dando el elemento de una visión que no solamente se concreta en una experiencia esotérica, sino que va a trascender a una realidad. Ahora, en el verso 10, él dice: yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el espíritu de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie, y era un ejército numeroso. Ahora, claro, el estilo literario de este profeta es interesante, porque él primero narra la visión, habla sobre lo que va a acontecer, pero en el verso 11 nos va a decir por qué es que va a acontecer esto. Y claro, se lo va a decir al Israel que está cautivo en Babilonia. Le dice: mira, la razón por la que esta visión yo te la estoy dando es para que tú vayas ahora al pueblo de Israel, porque ellos andan diciendo, en el verso 11, mírelo ahí bien claro, en el verso 11 dice: ellos andan diciendo, en la parte B, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, y estamos ¿qué? Perdidos. Y estamos perdidos. Y desde luego, el juicio de Israel no tiene intención
de quitar, de eliminar la esperanza. No. No tiene esa intención. Es una admonición. Es un proceso correctivo. Es un proceso de humillación por la soberbia. Es una experiencia de autorreflexión para la nación. Pero no, espérate, esta gente ha llegado con su dolor, con su agonía, a una posición que no es la que yo deseo que ellos tengan. Por lo tanto, Dios ha escuchado al pueblo, según el versículo 11, Dios ha escuchado al pueblo decir: hemos perdido la esperanza, nuestros huesos se han secado, que no es otra cosa que decir, ya no hay posibilidad de ¿qué? De vida. Posibilidades de vida son cero. Y ese tampoco era el propósito. El propósito no es que Israel cayera en esa trampa de decir, ya no tenemos posibilidad de vida. Porque lo que el profeta les va a hacer recordar a Israel, que la esperanza nunca se puede. Que la esperanza no puede desaparecer. Que la esperanza no se puede aniquilar. Y yo creo que esto va a tener una pertinencia para nosotros, que ahorita la vamos a discutir, ¿verdad? Porque una de las cosas que tal vez podemos preguntarnos, yo no sé quién recordará, hace como 4 años atrás yo prediqué en un primer domingo de enero sobre Ezequiel 37 y le decía, esto tiene una pertinencia para el presente, para el día de hoy. Ahora, el significado de la visión es la restauración de Israel. Y la razón de ese significado es porque el pueblo se ha quejado y ha expresado ¿qué? Ha expresado la imposibilidad de una restauración. Y como resultado de ese planteamiento es que dice Ezequiel, la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Es decir, como resultado de la conclusión a la que ustedes han llegado, el Espíritu de Dios ahora me da una palabra profética de esperanza para ustedes. Y desde luego, la visión es grandiosa. Primero, porque demarca cómo se siente Israel en el cautiverio. Y ya dijimos que si mal estarían los que estaban en Jerusalén, ellos estaban como cautivos igual. Yo recuerdo una vez conversar con un ex recluso que se le condonó una cadena perpetua y se le bajó y luego pudo salir a la libre comunidad. Y este hombre ya mayor me decía, Moisés, si a mí me dijeran que hoy yo voy a la cárcel, yo te aseguro que mi corazón se pararía. Porque el peor castigo que puede vivir un hombre es la restricción de su libertad. Ese es el peor castigo. Ahora, lo otro que presenta esta visión es que hay una expresión profética donde dice que el salmista dice que el Dios que da la llaga también produce el remedio, también produce la cura para la llaga. Y uno cuando uno mira el proceso profético de Ezequiel, está conjugado en un oráculo de juicio, pero también hay un oráculo de esperanza. Mire, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 36, en el verso 26 y en el verso 28, el profeta le dice a Israel lo que ya Dios
le ha compartido. Le dice, les daré un nuevo corazón, les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne, ¿verdad? Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. O sea, lo que va a hacer el profeta en el capítulo 37 es abundar en ese oráculo de esperanza para Israel, en esa palabra profética de esperanza. Por el otro lado, es interesante que está hablando de una nueva creación. Es algo que va a surgir como una novedad en el ser. Y es interesante porque precisamente una de las implicaciones más extraordinarias del Evangelio es lo que dice Pablo a su carta a los Corintios en el capítulo 5, ¿no? De modo, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. O sea, hay una nueva creación, tanto de la psiquis, tanto de la vida, tanto del alma. Entonces, fíjense que lo próximo que hace es que el paralelo o el paralelismo del capítulo 2 del Génesis, de la creación de Dios, resurge aquí. Aquí es un Dios que va a crear, que va a crear un nuevo soplo de vida. No solamente va a dar un corazón nuevo, sino que va a dar un nuevo soplo de vida. Y desde luego, enfáticamente plantea y dice que ellos sabrán, es decir, ellos conocerán que yo soy el Dios de Israel. Y ellos sabrán de mi poder y de mi fuerza, porque yo actuaré sobre de ellos, haciendo lo que para ellos al presente ya es un imposible, porque es importante que Israel siga afirmando que Dios es el Dios de lo imposible. Y desde luego, el mensaje fundamental de la profecía de Ezequiel 37 es que regresarán de nuevo. ¿A dónde regresarán de nuevo? Regresarán de nuevo a la tierra que Dios le había dado a sus antepasados. Es decir, es como si el profeta le dijera, Dios lo hará otra vez. Si para ustedes fue un milagro que Dios los sacara de Egipto, ahora Dios lo hará otra vez. Si así pensó los judíos en Egipto, que pensaron también que ya no había esperanza, que ya no había oportunidad, que ya sus sueños se habían tronchado y se habían eliminado, y Dios los sacó de Egipto, Dios lo hará otra vez. Desde luego, la intención aquí es hacerles saber que el Dios de ellos no ha cambiado y que el Dios de ellos sigue siendo el mismo Dios. Ahora, desde luego, cuando uno mira esto desde el punto de vista de la pertinencia para el día de hoy, hay quienes se pueden aventurar, ¿verdad?, en alguna medida hablar del Valle de los Huesos Secos como para presentar un mensaje de la resurrección, que yo usaría otros pasajes bíblicos, pero este pasaje bíblico no tiene que ver absolutamente nada con la resurrección de los muertos en Cristo, absolutamente nada. Pero a veces, ¿verdad?, en ese interés de algunos por abundar en pasajes bíblicos, pues lo utilizan, pero no tiene ninguna relevancia sobre el particular, porque esta es una profecía que está clara, que es evidentemente clara, ¿no? Es una profecía que habla de la restauración de Israel en el cautiverio babilónico. Ahora, ¿qué pertinencia yo pudiera encontrar en estos pasajes bíblicos para la sociedad en la que yo vivo? Para esta sociedad en la que ya
uno no puede irse a un food court porque no sabe si se forma un tiroteo y matan a uno, ¿verdad? En una sociedad donde las garantías de seguridad cada vez se van haciendo menos, ¿verdad? En una sociedad que vive una profunda frustración colectiva, una sociedad donde la gente se está entregando al suicidio, donde la gente se está entregando a los vicios, donde el crimen y la delincuencia es la orden del día y donde el espíritu de muchos hombres y de muchas mujeres, particularmente el espíritu de nuestros jóvenes, se está apagando, ¿verdad? Donde la ausencia del porvenir favorable es evidente. Ya en la mente de muchos puertorriqueños no está el sueño del futuro, porque el futuro se hace incierto, ¿verdad? Uno dice, Dios mío, yo llegaré a ver mis hijos, llegaré a ver mis nietos, llegaré a la ancianidad, pues porque uno va descubriendo en el proceso, ¿verdad?, que la vida de uno ya casi no está en el cuidado que uno pueda tener, que la vida de uno depende de la gente enferma que hay dentro de la sociedad. Entonces, ante esto, pues obviamente hay mucha gente que tal vez esté planteando lo mismo que el versículo 11 y la parte B, ¿verdad? Probablemente hay gente que ya diga, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza sea que se ha acabado. O sea, la semana pasada decíamos que desde la década del 70, porque esto es importante que sepamos, ¿verdad? Esto no es asunto de partidos políticos. Esto es un asunto de una sociedad que se ha enfermado. Y en la década del 70 yo recuerdo que yo leí una revista, la revista Times, que decía, en aquel tiempo, en el 1971, la revista Times, en un artículo, una pena que yo no lo guardé, decía que para las próximas décadas los crímenes iban a ser más espeluznantes. Los criminales se iban a exponer públicamente a cometer sus crímenes. Y desde luego la incidencia de crímenes iba a insensibilizar al pueblo, pero a la misma vez iba a crear angustias mentales, emocionales y espirituales en la vida de los seres humanos. Tal parece que el escritor de aquel artículo de la revista Times era un profeta, estaba profetizando, ¿verdad? Estaba diciendo, y les digo que es una pena que pues, obviamente, uno no guardó ese artículo porque habría que buscarlo para decirle, usted fue un gran profeta del tiempo futuro. Ahora, ante una sociedad como la nuestra, ¿tiene pertinencia el capítulo 37 de Ezequiel? Claro que sí que tiene pertinencia. ¿Y cuál es la pertinencia que tiene? Pues la pertinencia que tiene es la iglesia. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la iglesia es que no se ha dado cuenta de la gran responsabilidad que tiene para el tiempo en el que vive, para la hora en el que vive. ¿Y cuál debe ser el mensaje que debe tener la iglesia a esta hora? Pues el mensaje debe ser, óyeme, la posibilidad de que los sueños se vuelvan a vivir. La posibilidad de que la esperanza vuelva a resurgir, la posibilidad de que en el mañana tengamos un mundo mejor, una sociedad mejor. Esa posibilidad existe, esa posibilidad es real. La iglesia, yo creo que ante la situación en la que vive, en vez de estar jugando con los políticos a la política barata, debería estar jugando y asumiendo la postura del profetismo, para decirle a nuestra sociedad, a la gente que está, oiga, porque nosotros, la gente que vemos todos los días en la calle, es la gente que aguanta la respiración cuando sale de su casa, se arma de valor y se tira a la calle.
Es esa gente. Entonces, ¿qué pertinencia tiene este capítulo 37? Sobre todo estos primeros versos, estos versos 14. ¿Qué pertinencia tiene? Es que la iglesia, oiga, no sacamos nada con decirle a la gente que dentro de 3 meses más viene un temblor de tierra o viene un tsunami. Oiga, añadirle más angustia a la gente que está abatida, la gente que está hecha pedazos, la gente, y no, ustedes me permiten decir una expresión, ¿sí? ¿Verdad? Oye, y no se acaban los tontos y los idiotas. Se acaban unos de decir unos disparates y 2 o 3 días después aparecen en la computadora, en la internet, otros disparateros más. Y lo triste de esto es que los disparateros siempre logran vender su producto y aparecen un montón de tontos diciendo, no, el tsunami aquel no, pero el que ahora profetizaron otros. Entonces, lo que tenemos es añadiéndole a nuestra sociedad el terror, la angustia, la frustración, el miedo, la desesperanza. Entonces, no podemos confiar en el hombre secular de nuestra sociedad porque está corrompido, pero tampoco podemos confiar en la iglesia porque tan pronto la iglesia oye de alguien que dice que tiene miedo, la iglesia se le convierte en su cuco. En su cuco. ¿Ustedes se acuerdan antes que cuando uno decía, una vez yo fui a, yo no voy a decir el nombre, ¿verdad? Porque no lo voy a, pero una vez fuimos a Orlando, un grupo de amigos, y fuimos a una calle, Church, donde había un sitio de terror, una casa de terror. Sí. ¿Verdad? Y entonces pues nos entraron a la primera sección, y cuando nos entraron a la primera sección, pues estaba Freddy Krueger, estaba la muchacha esta de la película del exorcista, y ya de por sí eso metía miedo, ¿no? Pero entonces el hombre que estaba dirigiendo al grupo donde estábamos nosotros se detuvo y dijo, no sé si hay alguien, de aquí para adelante lo que ustedes van a ver es mucho más horroroso, si hay alguien que tiene miedo, levante su mano. Y uno de los que andaba con nosotros, que yo no le voy a decir quién, ¿verdad? Jamás lo diré, a no ser que un día yo tenga necesidad de dinero y le diga, si no me ayuda, le voy a decir, no era Nestalí, no era Nestalí. Pero él dijo, si hay alguien de ustedes que tenga miedo, levante la mano ahora. Y desde luego uno de los que andaba con nosotros levantó la mano. Y dijo, mira, no, yo. Entonces él dijo, pues no hay ningún problema, mire, para que usted no se siga exponiendo, métase por esta puertecita que va a salir. Óigame. Nosotros seguimos caminando y desde luego lo que hicieron fue que le dieron la vuelta, lo hicieron dar la vuelta, llegó al mismo lugar donde habíamos estado nosotros, pero ya nosotros nos habíamos ido y él tuvo entonces que caminar solo todo el trayecto. Y lo que escuchábamos era de momento que él decía, el Señor te reprenda, junto con el Señor te reprenda. Oigan, las malas palabras. El hombre está, de hecho, cuando salimos fuera, él tuvo no que convertirse, si el pobre hombre, mire, hubo que sentarlo, él no se podía parar, la nerviosidad que él tenía. Entonces, a veces cuando yo miro a la gente en la función de la iglesia hoy, digo, esto es tan peor que aquel hombre, ¿verdad? Mira, una sociedad como la nuestra que está llena de miedo, entonces lo que le estamos predicando, miedo. Y viene un tsunami, mire, que venga lo que venga. A fin de cuentas, lo que es importante en la experiencia del hombre es que conozca al Dios que se revela mediante Jesucristo por amor. Porque el que no puede conocer a Dios por amor, jamás lo va a conocer por miedo. Jamás lo va a conocer por miedo. Ahora, esa pertinencia la vemos aquí. A nuestra sociedad, donde hay tanta gente que ya dice que los huesos se le han secado, que ya han perdido la esperanza, la iglesia debe ser proclamadora de esa esperanza.
la iglesia debe ser proclamadora precisamente de que algo Dios va a hacer en favor de nuestra tierra. Claro que sí. De que algo Dios va a hacer en favor de nuestro pueblo, algo Dios hará en favor de nuestra niñez, algo Dios hará en favor de nuestra juventud. En algún momento dado, de este punto ascendente, Dios cambiará el proceso de las cosas y las cosas se harán para su gloria y para su honra. Entonces, no podemos, la iglesia no puede perder, no puede tirar por la borda el mensaje de esperanza. No lo puede perder. Ya yo tengo aquí, ¿Ya tienes un sermón ahí? bien, Nacho, ya ustedes. Ahora, Ezequiel debe ser imitado por la iglesia. La iglesia debe imitar. La iglesia debe imitar a Ezequiel. Y nosotros. Sobre todo, oye, el que la iglesia pueda decirle a la gente, mira, va a llegar el momento donde Dios te pondrá un corazón nuevo. Te pondrá un corazón de carne. Hará que tu vida cambie, hará que tu vida sea diferente. Te hará una nueva criatura. O sea, yo creo que ese es un mensaje que la iglesia debe tener para la tierra nuestra que está cautiva. Claro. Estamos en un cautiverio de miedo, Lamentable. de dolor, en un cautiverio de angustia, de incertidumbre, en un cautiverio de alcoholismo, en un cautiverio de adicción, en un cautiverio de suicidio, de delincuencia. O sea, nuestra sociedad está cautiva. Entonces, la iglesia tiene el gran deber de traer un mensaje de esperanza. Ahora, si vemos entonces los siguientes versículos, ¿verdad? Hago un comentario hasta aquí, porque como voy a saltar ahora después, voy a saltar al tópico del verso 15 hasta el 28, pero si hay alguien... Cuando él dice... Ajá, en el micrófono. No, cuando él dice, llama al espíritu, le dice el que venga de los cuatro vientos, ¿qué significa el que venga de los cuatro vientos? El espíritu de vida, ven de los cuatro vientos. Sí, claro. Oriente, occidente. Son expresiones que no las podemos tomar de manera literal, en un sentido literal, porque a fin de cuentas la intención es plantear y decir que el Espíritu de Dios está en todos los lugares. En el norte, sureste, en todos los puntos Está cardinales. en todos los lugares. Entonces, desde luego, lo que se está invitando es que ese Espíritu de Dios que está en toda la tierra, que está en todo el universo, en este momento venga Amén. para intervenir en el milagro de la esperanza que Israel necesita. ¿Ves? Pero no hay que verlo desde una perspectiva, digamos, literal, que alguien pueda llegar a pensar que el Espíritu está repartido, una porción está en el norte, otra en el sur. No. La intención de él es ese Espíritu de Dios que está en el universo. Venga ahora. Venga ahora. Obviamente, tampoco esto quiere decir que cuando el Espíritu de Dios vino, entonces en los cuatro puntos cardinales hubo ausencia del Espíritu de Dios. Porque Él es el Dios omnipresente, ¿verdad? Él es el Dios omnipresente, Él está en todas partes. Es el recurso que tiene el profeta precisamente para el lenguaje humano explicarnos la visión y la vivencia dentro de la visión. Pero esto es mucho más amplio de lo que literalmente podemos recoger en la expresión. Si vamos ahora perdona, Bebequín. Sí, al micrófono. Sí, yo creo que sería un poquito abundar sobre lo que se está comentando en cuanto a la pertinencia Sí. y la experiencia particular de Ezequiel. En un momento donde el contexto histórico y las circunstancias son tan terribles, para usar una palabra, y son tan ajenas
al sentido del líder, del sacerdote que estaba allí. Una de las cosas en que está fundada esa esperanza, que a mí me parece que perdemos un poco a Ezequiel, porque a mí me fascina Isaías, pero perdemos la figura de Ezequiel en el sentido de que Ezequiel estaba en una posición de innovación, estaba en una postura total de cambio y de transformación de su liderato, estaba en transformación de su pensamiento, de su función ministerial, frente a unas circunstancias particulares. Él era el sacerdote que había aprendido que lo impuro y lo puro no se mezclan. Sin embargo, en su pensar y en su cambio innovadora frente a las circunstancias, ese Dios y Señor omnipotente le estaba diciendo: tienes que cambiar de postura mental, tienes que cambiar de una postura sacerdotal a algo más profundo y más grande. No es la liturgia solamente de lo puro y lo impuro. Y por eso es tan difícil para Ezequiel comer el pan cocido sobre ese fecales. Por eso lo manda a profetizar. Entonces, cuando llega a eso, por eso es la presencia de Jehová estaba circunscrita, según la formación sacerdotal, a un lugar donde se expiaba, a un lugar donde se ofrendaba, a un lugar específico, se iba al templo, y él en esa función, frente a las circunstancias, es el estilo característico. No se hace así. Frente a esa función sacerdotal era totalmente cambiante. Y ahora, todo este proceso de innovación profética, en particular de Ezequiel, nos lleva a pensar en la gloria de Jehová moviéndose en toda dirección. No había límites, hay una universalidad, hay una inclusividad. Lo vamos a ver ahora en los versos 15 al 18. Que no tiene límites el cambio que se tiene que producir en el liderazgo. Y de hecho es interesante ese planteamiento tuyo, porque la razón por la que Dios manda a Ezequiel a profetizar, fíjese que hay un juego aquí. Yo te ordeno que profetices y me ordenes a mí. Es porque está cambiando el espíritu. No, porque está cambiando la mentalidad del profeta, porque el sacerdote es un exponente de lo que ya está establecido. El profeta es un exponente de lo que Dios hará y no está establecido. ¿Ves? El profeta va a decir lo que Dios va a hacer. El sacerdote simplemente habla de lo que ya está, de cómo es que vamos a funcionar con esto que ya Dios nos ha dado. Entonces, desde luego, Dios pasa a Ezequiel por ese proceso y le dice: no, profetiza, porque en la medida en que profetiza, yo te estoy comprometiendo dentro de la experiencia, y a la misma vez voy, como dice Becky, estoy transformando tu mente. Ahora, fíjese lo interesante que vamos a verlo, lo vamos a ver ahora en los versos 15 al final, donde dice: el Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre de ella, para Judá y sus aliados los israelitas. Luego toma otra vara y escribe para José, vara de Efraín y todos sus aliados los israelitas. Júntalas la una a la otra, de modo que formen una sola vara en tu mano. Cuando la gente de tu pueblo te pregunte qué significa todo esto, tú les responderás: así dice el Señor omnipotente, voy a tomar la vara de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel que están unidas a él, y la uniré a la vara de Judá. Así haré con ellos una sola vara, y en mi mano serán una sola.
sostén en tu mano las varas sobre las cuales has escrito, de modo que ellas las vean, y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: tomaré a los israelitas de entre las naciones por donde han andado, y de todas las partes los reuniré y los haré regresar a su propia tierra. Y en esta tierra, en los montes de Israel, haré de ellos una sola nación. Todos estarán bajo un solo rey, y nunca más serán dos naciones, ni estarán divididos en dos reinos. Ya no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades, ni actos abominables. Yo los libraré, los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos tendrán un solo pastor. Caminarán según mis leyes, y cumplirán mis preceptos, y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos, sus nietos vivirán allí para siempre, y mi siervo David será su príncipe eterno. Y haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno. Haré que se multipliquen, y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. Habitaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo. Ahora, bueno, vamos a verlo en partes, porque aquí hay algunos teólogos, digamos, en el campo escatológico, que dirán que estas son profecías de doble referencia, y hay algunos que dirán inclusive que son hasta de más de una o dos referencias, y desde luego sí, en alguna medida estos pasajes bíblicos se leyeron, los leyó la nación de Israel en la década del 40, en 1948, cuando se constituyeron nuevamente como nación, porque lo vieron como un cumplimiento de ¿qué? Como un cumplimiento de la profecía. Y de Zacarías. Y es interesante, porque obviamente no necesariamente tenemos que ajustar una palabra profética a un solo contexto. Nosotros podemos entender que una palabra profética puede ajustarse y puede adherirse y puede aplicarse a una diversidad de contextos. ¿Eso puede verse como una promesa? En esa medida sí. Es una promesa. En esa medida sí. Sí, en esa medida sí. ¿Hay algún otro sitio en el Viejo Testamento? Ah, sí, o alzan la voz. Sí. ¿Hay algún otro sitio en el Nuevo Testamento donde hay una promesa como esa? Sí, sí. Por ejemplo, cuando vemos el conjunto de los planteamientos antiguos testamentarios, inclusive en el Nuevo Testamento, una de las cosas que siempre se señala es el hecho de que Israel siempre ha estado, siempre estará en el corazón de Dios. Y obviamente el pacto que Dios hizo con Abraham lo hizo a perpetuidad. Por lo tanto, lo que Dios prometió a Abraham lo cumplirá siempre. De hecho, el mismo Pablo, cuando habla de Israel, dice al final de cuentas, todo Israel será salvo. O sea, haciendo alusión precisamente a toda esa visión antiguo testamentaria del pacto eterno de Dios para con Abraham. Ahora, lo que es interesante aquí es que aquí hay una visión que establece la lógica de la visión de los huesos secos, ¿verdad? Porque en la visión de los huesos secos, la nación va a revivir, va a resurgir, va a volver de nuevo. Ahora, aquí viene el profeta y toma unos elementos simbólicos que aparecen en el verso 15 al verso 19, ¿verdad? Una acción simbólica donde tal parece, por lo que él presenta, que una gente que ya prácticamente se habían perdido en la historia, que es el reino del norte. El reino del norte fue invadido por los asirios, y los asirios llana y sencillamente los transculturizaron. De hecho, cuando encontramos en el Nuevo Testamento la historia de los samaritanos,
¿verdad? De los samaritanos, una de las cosas que se plantea es que los samaritanos y los judíos no se llevan, ¿qué? No se llevan entre sí. Y una de las cosas que se postula sobre los samaritanos es que ellos son remanentes del reino del norte. Son, pues, y que los judíos no los aceptan, pues dicen, ustedes cuando estuvieron con los asirios, ustedes se mezclaron y ustedes son neoyorricanos, ¿no? Son ciudadanos de segunda clase y aquí no los queremos aceptar, porque esa era la mentalidad que aquí había muchas veces con la gente que nacía en los Estados Unidos, y cuando llegaban aquí como que decían, no, espérate, no son como nosotros. Gracias a Dios que esa mentalidad pues ha ido cambiando, ¿no? Ahora, es interesante porque, por ejemplo, Amós y Oseas en sus profecías no bregan con el norte para nada, pero Isaías habla del norte, y Jeremías habla del norte, y Ezequiel habla de ese remanente. Es un remanente, claro, es un remanente de 10 tribus, oiga bien, o sea, es un número mayor que la tribu de Judá, que la tribu del sur, pero ya necesariamente son 10 tribus que se entrelazaron entre los asíricos y que prácticamente perdieron toda su idiosincrasia cultural, social, religiosa, política, etc. Ahora, Ezequiel está planteando algo aquí interesante, y Ezequiel está diciendo que Dios le ordenó, agarra un canto de palo y agarra otro canto de palo y júntalo. Y cuando la gente te pregunte, ¿qué es esto? Dice, pues yo estoy juntando el palo de Judá, del norte, y estoy juntando el palo del sur, y lo estoy convirtiendo en ¿qué? En uno solo. Es decir, ¿de qué está hablando? Está hablando precisamente de que habrá un proceso milagroso de Dios para la reunificación de Israel. Un proceso extraordinario donde Dios volverá de nuevo ¿a qué? A traerlos para convertirlos en un solo pueblo. Ahí es donde Torre dice, oye, pero esto tiene una pertinencia para hoy. Pues claro, porque Israel en el 1948, cuando reinterpreta la profecía, dado que la nación se vuelve a reconstituir y se vuelve a restablecer, ellos dicen, se cumplió en nosotros la profecía de Ezequiel, donde Dios ha traído de todos los pueblos donde estaban los judíos, los ha ido trayendo ¿para qué? Para que formemos de nuevo una misma nación, una sola nación. Ahora, por el otro lado, es también interesante ver esta refundación social y política del pueblo de Israel, no desde el punto de vista meramente de Israel como una nación hoy, después del 48, sino que también debemos ver que en la experiencia de la fe cristiana del primer siglo, sobre todo cuando la cristiandad todavía estaba en manos de los judíos, y los samaritanos estaban allá en Jericín. Dice la Escritura que Jesús tenía que ir para Jerusalén, pero tuvo que pasar entre Samaria y Galilea, ¿verdad? Entonces dice que allí fue cuando tuvo el encuentro con la mujer samaritana, y allí se revela toda la problemática que existe entre judíos y samaritanos. Pero fíjense lo interesante del planteamiento. Lo interesante del planteamiento es que esta mujer va a su tierra, porque no puede venir a Jerusalén. Ella va a lo suyo, y dentro de los suyos ella logra adeptos para Jesús. Y posteriormente, un grupo de cristianos judíos va a Samaria a confirmar los cristianos, porque han recibido también el don de ¿qué? El don del Espíritu Santo. Y desde ese punto de vista también hay quienes afirman y declaran que esta profecía tuvo cumplimiento en eso. ¿Por qué? Porque en ese momento en que los cristianos samaritanos son aceptados como cristianos por Jerusalén, en ese momento ya no hay sencillamente los del norte y los del sur, en Cristo vuelven a ser ¿qué? Vuelven a ser uno. Entonces, cuando uno mira, ve cómo una profecía puede tener ¿qué? Varias referencias de cumplimiento.
y puede tener una pertinencia de cumplimiento sumamente interesante sobre ese particular. Ahora, claro, en la mente de Ezequiel, que es de Judá, que viene del sur, que es sacerdote, que sabe que no hay aplicación, el que ahora esté diciendo, va a llegar un día donde Dios juntará al norte con el sur. Obviamente es un elemento sumamente interesante. Claro, una vez yo participé de un seminario que se dio en Puerto Rico, en la iglesia de Torres Ortega, sobre la historia de Israel. El único problema es que a mí me asignaron trabajar con Israel desde el 48 hasta el presente y no pude trabajar con el concepto de Israel en estos procesos de exilio. Pero es interesante de que aun cuando los asirios hicieron desaparecer literalmente, ¿verdad? 10 tribus, eso no quiere decir que muchos judíos renunciaron a su función y a su idiosincrasia como judíos. No. Históricamente se ha podido probar que aún muchos de esos judíos y de los judíos del presente pertenecen a muchas tribus. Torres. Y yo miro a Torres porque obviamente Torres es un apasionado del mundo judío y eso no es ni más. Por eso es que lo miro, porque sé que... Yo no estaba aquí cuando dieron los salmos, pero el Salmo 83. El Salmo 83. Usted lo conecta con Ezequiel y conecta la batalla esa de Gog y Magog. Sí. Conecta usted con el Apocalipsis. Bueno, No se oye, no se oye. Sí, lo que pasa es, mire, la razón por la que yo no estoy, él dice que si se puede conectar el Salmo 83 en términos de la batalla de Gog y Magog con la experiencia apocalíptica. La razón por la... Gog y Magog. Sí. Eso está conectado con Apocalipsis, pero el Salmo 83 se está cumpliendo hoy, de acuerdo a un pastor que yo oí explicar el Salmo 83 con lo que está sucediendo en Israel y ahora mismo en Egipto y todas esas cosas. Hay una parte donde dice que ellos están tratando de que Israel no sea más una nación, que su nombre desaparezca de Israel. Exactamente lo que está pasando hoy día. Ajá. Bueno, desde luego. Entonces la batalla de Gog y Magog está hablando ahí de... Por eso, pero esos son otros 20 pesos. O sea, te lo voy a explicar ahora, te lo voy a dar inmediatamente. Ese planteamiento, obviamente, yo no lo he escuchado, pero sé de dónde adviene el planteamiento. Adviene de una línea escatológica, apocalíptica, donde se postula y se afirma de que todos los pueblos y todas las naciones van a querer que Israel desaparezca como nación. Y obviamente van a afirmar que hay una promesa de Dios, de que aun cuando todos los pueblos pretendan que Israel desaparezca como nación, no desaparecerá porque Dios la guardará y la protegerá. Otro puntito Sí. que se me olvidó fue que hay como en los 80 o algo así, Rusia y Cuba propusieron en las Naciones Unidas que Israel no era una nación, que Israel era una religión o una raza. Eso fue en el 67. En el 67. Sí. Entonces, la mayor parte del pueblo islámico votó con ellos. Claro, el resto de Estados Unidos eliminó todo eso, pero querían destruir a... Por eso, pero eso va, esto está más bien enmarcado en el aspecto escatológico, que en su momento lo vamos a discutir y lo vamos a ver. Ahora,
la pertinencia que podemos ver de este pasaje bíblico con respecto a lo que tú planteas todo, es el hecho de que la promesa de Dios para con Israel es una promesa eterna. Y obviamente uno puede usar la expresión del jíbaro cuando dice mejillo de los peces de colores, ¿no? Ya necesariamente desde el 1948 mismo, ya para el 52 y ya para el 67 y ya para el 70, un montón de naciones han querido no eliminar, no que se elimine a Israel como nación, han querido eliminar a Israel, extirparlo. De hecho, Israel es el único país que está rodeado de enemigos. Y ahora más. Sí, ahora con sí. el problema de Egipto ahora peor. Pero llana y sencillamente es un pueblo que prevalece y prevalece no porque tenga una garantía de otros pueblos que lo defiendan, es porque es una promesa sempiterna de Dios, es el pacto de Dios para con Israel, y desde luego, pero eso es otro, eso está en otro campo, En este campo de Ezequiel 37, lo que es importante es que entendamos, número uno, que por un lado, la misericordia de Dios dentro del oráculo profético de Ezequiel está planteando qué cosa. Si para la mentalidad si para la mentalidad del sur de Judá ya el norte no existe, si existieran de ellos, Dios los va a unir. Y a mí me parece que ese es un planteamiento bien contundente y bien fuerte, porque es un planteamiento de una esperanza amplia. O sea, porque no es solamente un Dios que está haciéndole promesas al sur, sino le está diciendo a Israel, aún aquellos que pudieran quedar dentro del continente asírico, aún aquellos que pudieran quedar expatriados en el anonimato, aún a esos, yo los voy a traer para que formen y vuelvan a formar nuevamente mi pueblo. Y obviamente, históricamente hablando, hoy hay muchos judíos que ellos plantean y postulan que ellos no son judíos de Judá, que ellos son judíos del norte. Y hay muchos judíos que están haciendo su incursión precisamente para de alguna manera poder identificarse dentro de las tribus pertinentes en las que ellos entienden que pertenecen. Aún en 1948, cuando regresaron, sí, empezaron a guerrear, empezaron a hacer la guerra, vinieron muchos judíos de muchísimas partes del mundo. Claro, bueno, a la vista está en Etiopía. Anótale un por poco. A la vista está que en Etiopía hay una comunidad de judíos de raza negra. Y en Rusia tenemos. Y ellos no solamente ahora lo dicen, ahora lo prueban. Sí. Genéticamente. Hay más de 30.000 en Israel. Somos judíos. Y ya de ellos hay más de 30.000 en Israel, de esos judíos de Etiopía. O sea, que, claro, uno puede sentarse y asombrarse y decir, qué extraordinario cumplimiento profético hay en Ezequiel. Pero eso lo trabajaremos tal vez en otro proceso. Lo que para mí es importante no es meramente el hecho del cumplimiento profético. Es cómo la profecía es dada y cómo Dios se presenta dentro de la profecía. Un Dios que está interesado en Israel, indistintamente donde esté, indistintamente donde se encuentre, indistintamente las circunstancias que esté viviendo. Y yo creo que, claro, el cumplimiento es extraordinario, pero el mensaje de la restauración de Israel, desde la voz profética de Ezequiel, a mí me parece que es extraordinaria. Lo último que va a decir el profeta aquí está en el versículo 26 y en el versículo 28. Claro, esto responde
precisamente a lo que está en el versículo 23 y 25, donde prácticamente hay un oráculo que habla de el regreso y el jefe único que tendrá Israel en ese momento. Y habla de David. Lo leyó, ¿verdad? Sí. Habla de David. ¿De qué David está hablando? Hablando de Jesucristo, que va a ser el... Pues obviamente, desde el punto de vista cristiano, los cristianos estaremos diciendo qué cosa. Pues este es el reino de nuestro Señor. Sí. Y es el cumplimiento de las profecías antiguo testamentarias con respecto a nuestro Mesías. Sí. Pero la intención de Ezequiel, es decir, vendrá uno con el corazón de ¿quién? Con el corazón de David, con la visión de David, con el endoso que Dios le dio a David. Y claro, ya en el verso 23 al 25 aparece aquí diciendo: ya no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades, ni actos abominables. Yo los libraré, los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David, ¿verdad? Que es un planteamiento mesiánico, ¿verdad? Mi siervo David será su rey y todos tendrán que un solo pastor. Caminarán según mis leyes y cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, y mi siervo David será su príncipe, ¿qué? Su príncipe eterno. Está hablando de un elemento, obviamente, en el marco de la profecía trascendente, de la profecía eterna, ¿verdad? De la eternidad. Pero lo que es interesante aquí es el hecho de que este profeta está trayendo el mejor mensaje de esperanza para un pueblo cautivo. Desde luego, él está aprendiendo una lección de profeta, pero lo de sacerdote se le sale. A ver, lo de sacerdote no lo oculta. Y mire cómo él cierra el verso 28 con el verso 27 y el verso 28. Él dice: habitaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo. Ajá. Sí, con el asunto de la ley de doble referencia hay que tener mucho cuidado, porque Sí. cuando la Biblia se saca de contexto, usando la ley de doble referencia, uno puede probar Sí. lo que uno quiera. Exacto. Por ejemplo, los amigos testigos de Jehová están zafados por ahí usando eso mismo, ley de doble referencia, y ellos son el Israel. Que Dios está cumpliendo todas esas profecías en ellos. Yo lo digo porque en mi trabajo Sí. están todas las religiones, y en mi oficina hay un testigo de Jehová y ese es el mensaje de ellos. Sí, no, desde luego. O sea, por eso yo estoy diciendo que lo podemos tomar en un tema separado, porque desde luego cualquiera puede decir que es el Israel de Dios. Eso es un título que cualquiera se lo puede dar y se lo Israel tiene sí. una interpretación profética, hay una interpretación profética en cuanto a Israel, que Pablo mismo dice: ha deseado Dios a Israel para siempre. No. Hablando de los dos reinos, Sí. dice en ninguna manera. En ninguna manera, desde luego. Y en ese sentido, nosotros como cristianos lo afirmamos tal y como Pablo lo enseña. Ahora, no podemos perder de perspectiva que la visión de Israel es mucho más trascendente de su contexto y de su tiempo. No lo podemos perder de perspectiva. Y la mejor evidencia que tenemos sobre eso fue lo que dije ahorita, que en el 1948 los mismos judíos dicen: se cumplió en nosotros la profecía de Ezequiel. O sea, y lo afirman y lo plantean, porque a fin de cuentas el propósito de la profecía es revelar a Dios. Cuando alguien toma la profecía para un beneficio personal,
así lo haga en primera referencia como en segunda como en tercera, pues no está cumpliendo con el propósito de la profecía, ¿ves? Pero porque el propósito de la profecía es revelar la verdad divina, lo que Dios dijo y cómo se cumple. Ahora, el hecho de que se corra el riesgo de una interpretación desvirtuada como resultado de una doble referencia, sí es un riesgo. Lo que pasa es que por eso estos planteamientos que hemos hecho al final, yo los he estado deteniendo, porque muchos de ellos van a responder precisamente al elemento de la doble referencia. Pero cuando no se cumple se le cae el queso. Exactamente. No, y porque estos pasajes bíblicos no necesariamente son los únicos que están para probar el cuidado providencial de Dios para Israel. O sea, este pasaje bíblico no está meramente para hablar de la guerra de Gog y Magog, ¿no? O sea, yo no necesito estos pasajes bíblicos para sostener. De hecho, al principio dije que muchas veces que cuando hablamos del Valle de los Huesos Secos, inclusive dije que hay predicadores que usan estos pasajes bíblicos para decir que esto de lo que trata es de la resurrección de los muertos, y yo dije que yo creo en la resurrección de los muertos, pero yo no necesito el pasaje bíblico del Valle de los Huesos Secos para afirmarlo, porque me parece que estaría diciendo algo que no tiene ninguna pertinencia a mi posición teológica sobre la resurrección de los muertos. Para eso hay otros pasajes bíblicos que me pueden ayudar a sostenerlo. Ahora, lo que para mí es importante, lo que para mí es relevante, es que dentro de esta profecía del capítulo 37 de Ezequiel, hay una promesa de regreso del exilio. Sí, ahora te voy a dar la parte. Hay una promesa del regreso del exilio. Y esa promesa es fundamental. Y se cumplió. Por el otro lado, hay una promesa de un rey, de un rey mesiánico. Y ese rey mesiánico dice que será para todo Israel. Y desde luego, la cristiandad va a añadirse al coro y va a decir, y para todos a cuanto el Señor llamase, ¿verdad? Por el otro lado, otro elemento es el efecto que va a producir precisamente el que el mundo esté bajo un gobierno de ese Mesías, donde dice que será un gobierno de paz. Y cuando se habla de un gobierno de paz, no simplemente se está hablando de la posibilidad de eliminar la guerra, ¿no? Se está hablando de la inexistencia total de cualquier pensamiento bélico inclusive. O sea, es algo mucho más trascendente. Es un pacto de paz. Entonces, en ese sentido, el cumplimiento de Ezequiel 37, indistintamente lo veamos en una primera referencia o en una segunda referencia, oiga, lo que nos revela y nos demuestra es el mensaje central del Valle de los Huesos Secos, el mensaje profético de todo hombre, de toda mujer que se encuentra con alguien que está tirado en el suelo, con alguien que no tiene esperanza, con alguien que dice, se me secaron los huesos, es decirle, en Dios hay esperanza. Te quiero escuchar, sí. Sí, o sea que el mensaje interpretado según la necesidad que usted traiga a la iglesia. Pero, sí. Sí. Sí, buenas noches. O sea que el mensaje interpretado según la necesidad que usted traiga a la iglesia. O sea, hay personas que llegan con ignorancia, hay personas que vienen con problemas, y hay personas que, en base a lo que usted está hablando, pues sienten una inquietud, una duda, y pues quieren hacer cierto acercamiento. Es que una de las cosas extraordinarias que tiene la Escritura, que tiene la proclamación de la palabra del Señor, no es solo una primera referencia y una segunda referencia. Es que la palabra de Dios puede hablar al corazón de la gente, aún totalmente cuando lo que se esté diciendo no tenga el propósito, no tenga la intención. Mire, yo les voy a compartir una experiencia mía personal sobre eso, bien personal. Cuando yo me inicié en el ministerio, pues obviamente uno tiene un gran deseo de que lo que uno predique llegue e impacte. Ya a mí eso no me preocupa mucho, pero en aquel tiempo me preocupa, ¿no?
Y entonces yo fui invitado a predicar a una agencia de gobierno, un hospital. Y fíjese qué dato interesante, yo estoy predicando. Y en el momento en que yo estoy predicando, yo digo una expresión, hago uso de una expresión que nada, pero oiga, nada, absolutamente nada, tiene que ver con lo que yo estoy predicando. De hecho, yo mismo me sorprendo al decirla y para mí adentro digo, qué disparate. Cuando yo termino de predicarle a aquella gente, lo que yo tengo es frustración. Yo decía, ¿por qué yo dije este disparate? ¿Por qué yo hablé de esto? Si esto no tenía ninguna relevancia, no tenía ninguna pertinencia aquí, ¿por qué yo lo dije? Claro, la señora que me había invitado a predicar, que me quería y todavía me quiere mucho, está viva, pues se me acerca, me felicita, me encomia, sigue hacia adelante, pero yo salí con el mal sabor de que yo había sido un disparatero. Yo dije, yo lo que dije fue un disparate. Bueno, la cuestión fue que unos meses después ella me llamó y me dice, mira Moisés, te estoy llamando porque quiero volverte a invitar a predicar. Claro, cuando me dice quiero volverte a invitar a predicar, lo primero que yo pienso es en reivindicarme. Digo, aquí yo me reivindico, ahora yo voy a procurar no decir disparates, ¿no? Pero yo quiero que vengas temprano, yo no quiero que tú llegues a la hora del culto, yo quiero que tú llegues por lo menos una hora antes, porque yo quiero presentarte a una señora que ella te va a contar algo que sucedió el día que tú predicaste. Pues en efecto, llegó el día y yo fui como unos 40 minutos, una hora antes. Y ella me recibió, me llevó a su oficina y me dijo, espérame aquí, y salió a buscar la señora. Cuando salió a buscar la señora me ve, se me tira encima y empieza a llorar, y empieza a llorar y a llorar de agradecimiento. Y luego que se compuso, entonces me cuenta. Y mire qué fue lo que me contó. Ella contó que ella estaba en su oficina trabajando cuando de repente ella le vino una idea, la idea del suicidio. Y entonces se quiso asegurar de que la que tenía a su cargo la farmacia del hospital no estuviese en la farmacia. Y que la persona que estaba a cargo, obviamente, de la supervisión de esa área, no estuviese en esa área. Así que al primer lugar donde ella vino para asegurarse de que allí no hubiera nadie, fue donde estábamos dando el culto. Y en efecto, allí estaban las personas de la farmacia. Así que ella vio el camino expedito, ¿no? Digo, pues ahora puedo entrar a la farmacia, me puedo robar unos barbitúricos que son los con los que yo me voy a suicidar esta noche. Pero ¿qué sucede? Que cuando ella llega para mirar y asegurarse, en ese momento que yo estoy hablando del amor de Dios, que yo no estoy pensando en otra cosa que lo que estoy predicando, dentro de lo que estoy predicando digo, y no hay necesidad de que robes para destruirte, porque el plan de Dios para tu vida no es ese, es salvarte. Claro, eso es lo que yo estoy peleando conmigo mismo por varios meses, porque eso no guardaba relación con nada de lo que yo estaba diciendo, absolutamente con nada. Yo no estaba hablando de eso, yo no estaba diciendo nada que tuviera que ver con eso. Cuando yo me doy cuenta de lo que estoy diciendo, digo, ¿qué clase de disparate? Yo digo, bueno, pero ¿qué sucede? Que esa mujer, cuando escuchó eso, se fue a su oficina y empezó a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Mentira, no conté bien. Ella se había robado los barbitúricos ya. Volvió y los devolvió. Subió entonces a la oficina y empezó a llorar. Y en lugar de suicidarse, entonces le dio su corazón al Señor. Entonces, por eso, o sea, el mensaje de la palabra de Dios va a tener significados. Mire, la mejor evidencia la tuvimos el domingo, 13 o 14 personas convertidas al Señor. Y yo no predico un sermón evangelístico. Pero no era evangelístico, ¿no? Yo no estaba invitando a la gente a convertirse. Pero, ¿qué es lo que sucede con la palabra de Dios? La Biblia dice que ella no vuelve atrás, que y que ella hará la obra para lo cual ha sido enviada. Entonces, la palabra de Dios, en un momento dado, puede responderle a alguien
de una manera distinta, como le puedes responder a otros, como le puedes responder a otros, como le puedes responder a otros. ¿Tú querías comentar algo? Sí, o sea, que ese fue el precio que ella pagó por... Usted ahorita comentó algo de licencia, de lo que estaba hablando. Usted estaba hablando algo en ese pasaje de que yo los salvaré y ¿cómo fue que usted dijo? Pondré carne, corazón de carne en lugar de corazón de piedra. O sea, yo acá calladito estaba preguntando, ¿cuál será el precio de eso? O sea, ese fue el precio que ella tuvo que pagar. Pasar su propia experiencia en carne propia para que de ella misma surgiera la idea, como esta muchacha que se queda en el desierto y siempre le han dicho cómo cambiar una goma, pero nunca le han enseñado cómo hacerlo. Y lo recuerda y lo pone en práctica. ¿Estamos bien? Lo que pasa es que estoy un poco perdido porque... ¿Estamos bien? Sí, porque a fin de cuentas, la palabra de Dios que tú escuchas hoy, en algún momento va a servir a tu corazón mañana o pasado mañana. Nunca vuelve atrás. Y eso es lo que tú quieres decir. En algún momento de la vida va. Bien. Bueno, querido, se nos acabó el tiempo. Perdón. Torre, ¿qué tú quieres decirnos? Bueno, el domingo, el martes que viene. Sí, el martes que viene vamos a estar hablando sobre Daniel. Ay, qué rico. Ay, qué bueno. Para que me empiece las 70 semanas. Vamos a ver. Adelante. Joven. Sí. Esas 70 palabras, 70 semanas. Sí. No, es que esa es la virtud de la palabra de Dios. Esa es la virtud de la palabra.